Vamos a continuar con nuestro seminario. Aprovechamos de dar la bienvenida a quienes se están sumando precisamente a esta jornada. Debemos indicar que las enfermedades raras o poco frecuentes se caracterizan por ser en su mayoría crónicas y degenerativas, siendo el 65% de ellas graves e invalidantes. Estar asociadas a dolor crónico, 1 de cada 5 casos presenta este síntoma. Y presentar además un pronóstico de vida muchas veces complejo. El 35% de los fallecimientos ocurren antes del año, el 10% entre 1 y 5 años y el 12% entre los 5 y 15 años. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Juan Francisco Cabello Andrade, médico cirujano, especialista en neuropediatría de la Universidad de Valparaíso y actualmente académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, director del programa de especialización en neuropediatría de la Universidad de Valparaíso y director médico del Centro de Diagnóstico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, CEDINTA. Su ponencia versará sobre iniciativas ministeriales en enfermedades raras. Con nosotros, el doctor Juan Francisco Cabello. Bueno, muy buenos días todavía. Sí, días. Primero agradecer la invitación, la verdad que para mí es una oportunidad poder venir a conversar con ustedes. Espero que esto sea una conversación más que una latera exposición. Contarles un poco de esta primera diapositiva, que tengo la oportunidad, y siempre lo digo así, es una suerte, creo yo, poder trabajar desde un hospital público provincia, como el Hospital Carlos Van Buren, hasta una clínica ultra privada, como puede ser la Clínica Las Condes, y entre medio trabajar en el CEDINTA, de la Universidad de Chile, que es un centro de derivación nacional para enfermedades metabólicas, que son de este 1.8% que la doctora Castillo nos mencionaba y del cual me voy a referir con mayor precisión en la siguiente exposición. Y además soy un orgulloso miembro de la Comisión de Enfermedades Raras, de la cual algo se mencionó, y les voy a contar por qué orgulloso. Creo que algo hemos logrado hacer y eso también es lo que le quiero contar hoy día. Aclarar que yo no vengo hoy día como un delegado del ministro ni como parte del ministerio, al contarles también que por formar parte de esta comisión no nos han pagado nunca ni un peso, así que yo no soy ni empleado del ministerio ni nada que se le parezca, soy simplemente un médico que trabaja con pacientes con enfermedades raras, que le ha tocado la oportunidad de participar en diferentes comisiones en estos últimos ya 12 años ya. Así que eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes, un poco lo que hemos visto desde la perspectiva de un médico tratante de pacientes que participa de una comisión asesora técnica, el problema de las enfermedades raras y en particular de este grupo que la doctora muy bien precisaba, que es un pequeño grupo de enfermedades raras que son las que hoy día tienen acceso a terapias específicas. Así que de eso vamos a hablar. Algo muy importante que se ha puesto felizmente de moda entre nosotros los médicos es declararles a ustedes, a las audiencias, si pueden creer o no creer lo que les voy a contar. Yo formo parte de una comisión donde de pronto tenemos que decidir destinación de ciertos fondos y que no son pocos, les voy a contar que son varios millones de dólares y por lo tanto tenemos que declarar si yo por ejemplo tengo acción o me paga alguna compañía por dar una charla de este tipo. Ustedes ven que no, afortunadamente. Para ustedes, desafortunadamente para mí, que tampoco puedo aceptar invitaciones a actividades científicas por parte de compañías, que tampoco puedo participar de estudios clínicos o reuniones de investigadores y que finalmente también, y esto sirve para agradecer también a la agrupación Derecho a la Vida por la invitación, la generosa invitación que nos trajeron desde Santiago para poder compartir con ustedes esta presentación. Lo siguiente que habitualmente se pone al final, pero que a mí me gusta poner en los principios, es agradecer. Claramente yo no trabajo solo, cuando yo me arranco a las reuniones de la comisión a mediodía, porque obviamente estas reuniones necesitan no de un mes para otro, sino que de un día para otro, o cuando me invitan a dar una charla, esta es la gente que se queda trabajando. En el INTA somos 5 médicos, 3 nutricionistas, toda la gente que trabaja en el laboratorio, así que la verdad es que este es un grupo diverso, numeroso, creciente en número, porque precisamente las responsabilidades que nos ha tenido que crecientemente hemos tenido que asumir nos obligan a crecer y a diversificarnos.
y ya el último servicio de utilidad pública es contarles que las fotos de los pacientes, que les voy a mostrar varias, cuentan con la autorización de ellos o de sus tutores para ser mostradas en esta presentación, cosa que nos parece fundamental también aclarar cuando hablamos de pacientes en una presentación pública. Bueno, no les voy a dar la lata de lo que son las enfermedades raras. Tuvieron una extraordinaria presentación de la doctora Castillo al respecto. Solamente quiero precisar un par de cosas que son atingentes a lo que les voy a mostrar en solamente una diapositiva. Lo de la definición, totalmente de acuerdo con lo que decía la doctora Castillo. La definición varía totalmente de un país a otro y es el umbral que cada país pone según diferentes elementos lo que define enfermedad rara en un país u otro. Y habitualmente ese umbral depende de una necesidad no médica ni técnica, sino que de una necesidad económica. O sea, si yo no me quiero hacer cargo de muchos pacientes, pongo el umbral más abajo. Si tengo plata para hacerme cargo o ganas de hacerme cargo de un grupo más grande de pacientes, pongo el umbral más arriba. Y eso es, y tal como la doctora Castillo les explicó, donde uno coloque ese umbral, es la definición. En Chile, de hecho, se ha definido no 1 en 1.250 o 5 en 10.000 o 2.5 por 10.000, sino que en Chile se ha puesto una definición para efectos de lo que les voy a contar de 0.18 por 10.000, que sería lo que en Europa se llaman enfermedades ultra raras o ultra huérfanas, pero en Chile es lo que se ha definido hasta ahora. Ahora, la idea es que a medida que los presupuestos vayan aumentando, ese número también vaya creciendo y que el Estado de Chile sea capaz de hacerse cargo de un número creciente de pacientes y, por lo tanto, ese umbral va a ir cada vez moviéndose más arriba. Las listas de enfermedades, ya les han dicho muchas veces, consideran más de 6.000 condiciones, pero lo importante es lo que les decía la doctora. Solo algunas enfermedades raras tienen hoy terapias específicas disponibles, un muy pequeño porcentaje, y quiero aclarar bien, terapias específicas, no estoy hablando de tratamiento, la doctora también le explicó muy bien que para todos los pacientes con enfermedades raras hay necesidades fundamentales de derivación, de rehabilitación, de cirugía, de terapias no específicas, manejo del dolor, etcétera, etcétera. Pero terapias que traten la causa de la enfermedad son solo un pequeño grupo dentro de este grupo de enfermedades raras, y es lo que les voy a contar, porque precisamente son los pacientes que vemos en el INTA. Un buen ejemplo de estas enfermedades raras tratables, si las pudiéramos llamar así, son las enfermedades lisosomales. Y les muestro este gráfico que muestra una distribución en un territorio determinado, de hecho es Australia, pero da lo mismo, pero les da la idea de que hay enfermedades más frecuentes como el Gaucher, como el Fabry, pero hay muchas otras, son cerca de 50 enfermedades que hasta hace 30 años atrás no teníamos nada que ofrecerles. Si llegaba un paciente con una enfermedad lisosomal, con ese solo título, a una consulta médica había que decirle, ¿sabe qué? No hay terapia específica en manejo sintomático. Pero empezó a ocurrir que en el año 92 se describe terapia específica, reemplazo enzimático para la enfermedad de Gaucher, y no es desde el 92 hasta el 2003 en que se describe la terapia de reemplazo enzimático para el Fabry. Y desde el 2003 se han ido incorporando en celeste otras enfermedades lisosomales al grupo de las tratables, al grupo de las que cuentan con terapias específicas. Y si a este gráfico le sumamos en amarillo las que hoy día están en estudios clínicos, fíjense ustedes la dramática diferencia que hay en la realidad de un paciente con una enfermedad lisosomal a lo que había hace 10 años atrás, donde solamente los pacientes con Gaucher tenían terapia de reemplazo enzimático, a lo que ocurre hoy día, en que hay pacientes que tienen accesos a terapias específicas en un número creciente, y si ustedes ven en amarillo, y de hecho si miran el blanco hoy día, ustedes se darán cuenta que si entra hoy día un paciente con una enfermedad lisosomal a una consulta, el discurso es absolutamente diferente, es decir, ¿sabe qué? O usted tiene una terapia específica disponible comercialmente, o hay algún estudio clínico en el cual podamos enrolarlo a usted o a quien corresponda en su familia. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, el mapa de este grupo de enfermedades es un ícono, es un ejemplo de lo que está ocurriendo con un número creciente de enfermedades raras. Esto es parte de este pequeño grupo de enfermedades raras tratables de las cuales estamos hablando, pero este pequeño grupo está creciendo cada vez más. Cada vez son más los pacientes con enfermedades raras que tienen terapias específicas disponibles, y esto, como es algo reciente, como es algo dinámico, como es algo rápido, muchas veces no está en el conocimiento de los pacientes y muchas veces ni siquiera de los médicos. Así que evidentemente que este cambio es el que nos obliga a tener experiencias como estas de difusión, de conversación, para poder dar a conocer estos avances. La doctora algo nos contaba de las leyes de drogas huérfanas. Es interesante que estas leyes no aparecen por la buena voluntad de las compañías farmacéuticas. Estas leyes aparecen precisamente porque en Estados Unidos se dieron cuenta de que las compañías farmacéuticas no estaban interesadas en producir, en investigar acerca de drogas que no estaban adoptadas por el sistema convencional,
que producía drogas para uso masivo, y empezaron a generar incentivos tributarios, incentivos en la investigación, fases rápidas de aprobación, y esto, a fechas recientes, según el sitio de la FDA en Estados Unidos, habla de un número muy importante de productos que han recibido la aprobación y más de 11 millones de pacientes beneficiados en territorio americano. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, y de hecho hay varios artículos al respecto que hablan de lo eficiente que ha sido esta ley desde su generación hasta hoy día en generar productos y en beneficiar pacientes. Ahora, como toda ley o como toda iniciativa humana tiene cosas buenas y cosas malas, y las cosas malas es que hoy día los productos son extremadamente caros, la fijación del precio de estos productos no está determinada por mecanismos claros. Las compañías fijan precios altísimos para un mercado como el mercado en Estados Unidos, donde la medicina es carísima, pero condicionan al resto del mundo, entre ellos nosotros, a comprar terapias de muy alto costo. Estamos hablando de $200.000 hasta $500.000 al año por paciente. Hay una portada de Newsweek, de hecho, que habla del Soliris, que dicen que es la terapia más cara del mundo, que cuesta hasta, imagínense, 250 millones de pesos al año por paciente. O sea, de esos montos estamos hablando. Y eso es una responsabilidad, una consecuencia no deseable quizás de una ley de este tipo, pero claramente los beneficios han sido mucho mayores que los costos que esta ley ha generado. Si no hubiera existido esta ley, no habría aparecido la ley luego en la Comunidad Europea, no habría aparecido la ley en Japón, no habría aparecido la ley en Australia, y el problema que nos trae a nosotros hoy día acá a este escenario es qué es lo que pasa en Chile, y eso es lo que les quiero contar un poco. Solo como ejemplo, porque ustedes vieron que esta es una historia larga, parte el año 83 en Estados Unidos, y diferentes países, diferentes lugares se han preocupado de desarrollar políticas para enfermedades raras. Por lo tanto, acá en Chile, y al tiro lo que discutíamos recién, acá no tenemos que inventar la rueda, o sea, esto está hecho. Lo que tenemos que hacer es simplemente tomar las experiencias internacionales y adaptarlas a nuestra realidad local. Y les muestro esto porque personalmente, y aquí vuelvo a hablar a título personal, es probablemente el ejemplo que a mí por lo menos más me gusta. Este es el Programa Nacional de Desarrollo para Enfermedades Raras francés, que se generó el año 2005 y que el año 2009 ellos publican esta actualización donde ellos analizan las cosas buenas, las cosas malas, las que les costaron, las que no les costaron en esta implementación de este programa nacional, que va muy acorde a lo que la doctora Castillo les contaba. Esto no es solo poner plata arriba de la mesa para pagar terapia, esto es muchísimo más que eso, y eso es lo que estos franceses abordan muy bien en este programa nacional. Y fíjense, por favor, en lo que ellos ponen acá abajo: asegurar la equidad en el acceso al diagnóstico, tratamiento y provisión de cuidado. O sea, mucho más que solo terapias de alto costo. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? ¿Qué es lo que les quería contar hoy? En Chile, la verdad es que la historia es larga, hay antecedentes desde hace muchos años. No me voy a referir, por ejemplo, a las drogas huérfanas que se cubren en programas nacionales del cáncer, en el PINDA y el PANDA, por ejemplo, porque sé que a continuación hay una exposición de eso. Tampoco me voy a referir, por ejemplo, al tema del ácido fólico, que la doctora muy bien mencionaba, pero sí les voy a contar de lo que nosotros tenemos alguna injerencia. Esta niña, entonces, es una niña con una enfermedad genética rara, 1 en 14.000 recién nacidos vivos la tiene, y esta es la fenilketonuria. Y la Nicole es una paciente que, ustedes la ven ahí, mucho más clara que la madre, en términos de piel, con eczemas, con un retardo mental severo, con trastornos de la marcha, ya no camina independientemente, con síntomas de autismo. Y esta niña, entonces, tiene una enfermedad que afortunadamente en Chile no la vemos más. La vemos, pero estos niños nacen, se diagnostican en el primer mes de vida y se tratan efectivamente con una fórmula láctea especial que no tiene el aminoácido que estos pacientes acumulan, que es la fenilalanina, y logran por tanto ser niños tan sanos como esta niña que ustedes ven a la derecha. Esta es la fiesta de Navidad del año 2012, donde llegaron algunos de los 350 pacientes que controlamos hoy día con estas condiciones, y de los cuales acá en Punta Arenas hay 8, 2 PKU y 6 hiperfenil. Y por lo tanto ustedes ven el dramático cambio en una enfermedad rara con terapia específica como es la fenilketonuria, que entró a un programa nacional de detección precoz junto con el hipotiroidismo congénito, y que desde el año 1992 ha logrado salvar del retardo mental a un número importantísimo de chilenos. Ahora, como resumen, más de 400 niños entre fenilketonuria e hiperfenilalanímicos han sido rescatados del retardo mental. Si agregamos los con hipotiroidismo congénito, ya estamos cerca de los 2.000 niños. Y hoy son chilenos productivos. Y este es un tema interesante para hablar con las autoridades, porque nos dicen, bueno, no, sí,
Enfermedades raras son un pequeño grupo de pacientes, estas cosas no son costo efectivas, pero fíjense por favor, hasta lo pusimos en dólares para que se vea más elegante. Por cada dólar que se invierte en hacer, o por cada peso, pongan lo que quieran, que se invierte en hacer un programa de pesquisa neonatal, el papel filtro, la toma de muestra, el envío al centro de referencia, la confirmación, la leche, el seguimiento, etcétera, 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 los que pagamos impuestos, que estamos acá en esta sala, nos ahorramos 20 pesos por no hacernos cargo, en pacientes como la Nicole, de anticonvulsivantes, de hospitalizaciones, de las neumonias, de las conexiones de ventilación mecánica, y además el hecho de que esa paciente no va a ser una chilena productiva. Los pacientes que se están rescatando del retardo mental son personas productivas, son personas que generan ingresos para el país y que generan, por lo tanto, impuestos también. Y eso hace que lo que uno podía pensar, que no iba a ser una acción costo-beneficio desde el punto de vista económico, sí lo sea. Y es interesante que hoy día, en países desarrollados donde no se buscan 2 condiciones, sino que se buscan hasta 40 condiciones diferentes, por cada dólar que ellos invierten, rescatan 50 dólares. O sea, no es imposible que las enfermedades raras generen acciones costo-beneficio. Y esto, a la hora de tomar decisiones políticas y decisiones de salud pública, tiene especial relevancia. Así que esto no es solo un tema de humanidad, sino que también es un tema económico. Y eso es algo que tampoco hay que perder de vista porque es un argumento que las autoridades rápidamente nos piden. Bueno, los pacientes con PKU crecen y esta, por ejemplo, les muestro a la primera paciente diagnosticada por el programa nacional. Hoy día es una kinesióloga, fue el primer promedio de su curso, egresada a cuarto medio, salió con el mejor promedio de la carrera de kinesiología y hoy día es una exitosa kinesióloga que paga impuestos. Entonces, como ustedes pueden ver, esta niña habría sido una niña con retardo mental, probablemente no estaría viva, y ustedes la ven que es una niña además muy linda, porque tiene controles nutricionales todos los meses, así que se mantiene en buena forma, y la Francisca entonces es un muy buen ejemplo de estos cerca de ya 400 niños que se han rescatado del retardo mental gracias a un programa nacional para una enfermedad rara. Entonces, este es probablemente el primer antecedente que podemos nosotros mencionar, que es este programa nacional de fenilketonuria. Suena muy bonito, pero contarles también que en Chile empezamos 30 años tarde. Lo que nosotros partimos haciendo el año 92, en Estados Unidos se hacía desde el año 62. O sea, las latencias que estamos teniendo en nuestros países son larguísimas. Más largas aún para otras enfermedades. Recién, hace no más de 4 años, 3 años y tanto, ingresaron a un programa nacional que cubre las fórmulas especiales, una aproximación muy parecida a la fenilketonuria, pero con clínicas diferentes que no vale la pena describir hoy día, pero hoy día pacientes con acidurias orgánicas, en particular propiónica metilmalónica, enfermedad orinal olor a jarabe de arce y citrullinemia tipo 1, están cubiertos por un programa ministerial que financia la fórmula especial. Fórmula que cuesta alrededor de 40.000 pesos cada tarro, que cada paciente consume alrededor de 6 o 8 tarros por mes, así que calculen. O sea, es caro, no es tanto como los $500.000, pero son terapias de alto costo para una familia común y corriente. Y estos pacientes hoy día, ustedes ven los números abajo, hay 24 pacientes con aciduria orgánica, 32 con jarabe de arce, y de hecho les cuento al tiro una historia, y 8 con citrullinemia tipo 1. ¿Por qué les digo historia? Porque de los 32 hoy día son 33. Y ese paciente, el último paciente con jarabe de arce que está integrándose hoy día a este programa, se confirmó ayer el diagnóstico. Ayer nos comunicamos con la doctora Marales, nos contó este paciente que está hospitalizado en la UTI en estos momentos del hospital regional, y anoche le trajimos leche especial del programa, así que hoy día esta paciente está partiendo y es el paciente 33, estamos como los mineros, el paciente 33 de jarabe de arce del programa. Entonces, como ustedes pueden ver, esto pasa todos los días. Hoy día estamos diagnosticando, estamos confirmando un paciente que está ingresando a un programa ministerial de cobertura de fórmula especial. Y esa mamá, a diferencia de lo que tendría que haber pasado, o esa familia, a diferencia de lo que tendría que haber pasado hace 3 años atrás solamente, va a tener el apoyo de por lo menos tener acceso a la fórmula especial. La tirosinemia tipo 1 es otro ejemplo de programa ministerial. Hoy día hay 9 pacientes en este programa que parte el año 2012. Estos pacientes se trataban ya en el INTA desde el año 91, pero ingresaron a un programa ministerial y este programa es un muy buen ejemplo porque no solamente cubre la fórmula especial y el tratamiento específico, que es un inhibidor de sustrato que se llama NTBC, que cuesta alrededor de $10.000 por año por paciente, porque además de cubrir el tratamiento, cubre el seguimiento. Hay una canasta de prestaciones, y les cuento, es el primer programa en que logramos que no solamente se cubra la leche, como la fenilketonuria y la aciduria orgánica, sino que también se cubre el seguimiento,
la canasta de prestaciones, en términos de exámenes que hay que hacer regularmente cada 3 meses, y por lo tanto es un programa más completito. Y esto es lo que nosotros quisiéramos contarles para otras enfermedades raras como estas que les estoy contando. Bueno, eso es lo que les mostraba recién, feniquetonuria, aciduras orgánicas, cirulinemia, jarabe de arce, tirosinemia tipo 1, son cosas que han ido por una línea independiente. Pero esto que les voy a contar ahora es un poco el tema de la Comisión de Enfermedades Raras. El año 2013 genera un grupo de trabajo de enfermedades raras en el MinSal, sin decreto, sin ningún papel que nos oficialice, pero un grupo de gente que estaba trabajando en diferentes cosas y que nos empezamos a juntar, la verdad, en el Ministerio de Salud, motivados, y contarles, y les voy a profundizar un poco en eso, por la presión que las agrupaciones de pacientes, y que en particular la FELCH, que aquí está Miriam Estivil, que les puede contar la historia, empezó a hacer a nivel de ministerio, y empezamos entonces, en respuesta a esto, a trabajar en un grupo de trabajo con un grupo de personas, lo mismo que les contaba, que algunos del ministerio, algunos asesores de diferentes servicios, empezamos a discutir de estos temas. Y empezamos a discutir si había que llamarle rara o poco frecuente, empezamos a discutir si esto tenía que entrar al auge o no, empezamos a discutir si esto era materia de ley o no. O sea, esas discusiones las tuvimos hace mucho tiempo y las seguimos teniendo, pero este probablemente es donde partimos discutiendo de lo que ahora les voy a contar que ha pasado más adelante. El 31 de diciembre del 2005, finalmente se logra que el primer paciente con una enfermedad lisosomal entrara a una terapia financiada por el Ministerio de Salud. Este fue el Diego, que les voy a contar algo más de la historia después. El marzo del 2008 parte un piloto GES con 19 pacientes con enfermedad de Gaucher. Esto fue algo inédito y fue algo que les confieso con lo que no estuvimos de acuerdo, porque nos parecía insostenible en el tiempo. He dicho así fue, porque en marzo del 2010 este programa desapareció como piloto, porque claramente desde la política GES, desde la lógica del GES, las enfermedades raras no tienen cómo entrar. O sea, si uno tiene una política que va incorporando en la lista de enfermedades progresivamente según carga de enfermedad, de la 1 a las 8.000, claramente para que entre una enfermedad rara vamos a tener que esperar que lo que hoy día vamos en cerca de 80 llegue como al número 4.500, como para empezar a hablar de que alguna enfermedad rara pudiera entrar. Por lo tanto, nos parece, y aquí vuelvo a hablar a título personal, de que la aproximación GES no es una aproximación útil para los pacientes con enfermedades raras. Aquí se requiere una iniciativa diferente, otra lógica, otro razonamiento, otra manera de ver el problema de salud pública que generan estos pacientes. Y aquí la idea es que vayamos un poco al otro lado del sándwich. O sea, no esperemos que lleguemos a la 4.500, sino que partamos al tiro por el otro extremo y veamos cuáles son las enfermedades que generan necesidades como son las que estamos viendo hasta ahora. Bueno, hoy día el piloto GES ya no existe, pero hoy día hay 34 pacientes con enfermedad de Gaucher que reciben tratamientos financiados por el Ministerio de Salud en un programa que no tiene nombre, que no está en las estadísticas, pero que esperamos que se incorpore y que se haga más sustentable a lo largo del tiempo en una ley, tal como hasta ahora los dos expositores previos nos han dicho. Bueno, lo mismo que formábamos parte del grupo de trabajo, nos cambiamos el nombre, nos pusimos un nombre más elegante y como era necesario un comité asesor para el piloto GES, nos llamamos Comité Asesor Técnico del Piloto GES de la enfermedad de Gaucher. Luego nos pusimos un nombre más elegante todavía en marzo del año 2012, que es el decreto del cual les contaba el abogado, ¿cierto? Que es esta Comisión Asesora Técnica de Enfermedades Raras del MinSal, que se constituye en marzo del 2012. Sí nos hemos juntado más de una vez, nos hemos juntado 42 veces hasta la reunión del jueves pasado. Lamentablemente lo que conversábamos, no tenemos fondo, ni siquiera para el café. Así que menos vamos a tener por una secretaria que haga actas y que las publique en un sitio público. Contarles que estamos ahora redactando un nuevo decreto con nuevas atribuciones para esta comisión, donde se pone que es muy necesario, precisamente por lo que nos contaban al principio de la mañana, porque es necesario que la comunidad esté informada de lo que nosotros estamos haciendo, es necesario tener actas y que esas actas se publiquen. Así que ahora teóricamente en el decreto nuevo sí hay la exigencia para esta comisión de que las actas sean públicas y que sean publicadas. Así que yo espero que de aquí a un par de años más todos puedan tener acceso, ojalá al audio incluso de estas reuniones que tenemos y donde intentamos habitualmente los jueves a la 1 de la tarde, que suelen ser las reuniones, nos juntamos y discutimos los temas que sean contingentes al momento de los que son las enfermedades raras. Bueno, ¿de qué nos sentimos responsables? Bueno, esta comisión técnica inició un programa nacional de mucopolisei, 8 pacientes diagnosticados en Chile, los 8 hoy día en terapia de reemplazo enzimático, y está implementando en este momento un programa nacional para enfermedades Fabry. Otra enfermedad lisosomal, 25 pacientes dentro de este programa. Algo les voy a contar del detalle de esto.
Ahora, en el año 2010 FONASA hizo un estudio, en el contexto de esta comisión, se generó un estudio de cálculo de brecha. En ese momento, en el año 2011, que fue cuando finalmente se plantea, salen los resultados, se vio que se estaban gastando $4 millones en esta aproximación de que un paciente se encadenó, se le dio terapia. El otro, el director de Servicio de Salud, se la jugó, hizo el lobby que fuera necesario y consiguió que se le diera terapia para ese paciente. Entonces, esta terapia, esta asignación de recursos al dedo, ya llevaba en Chile un gasto de $4 millones. Por lo tanto, lo que nos parecía a nosotros es que esto era algo que no podía seguir ocurriendo, porque si seguíamos el camino de la dedocracia o el camino de la judicialización, que es el otro camino que otros países han seguido, claramente este iba a ser un gasto desordenado, un gasto impredecible, no calculable, y si uno calculaba y hacía un ejercicio un poquito más elegante de saber qué número de pacientes, qué porcentaje de los pacientes con estas enfermedades estábamos diagnosticando en estos momentos, cuántos podíamos diagnosticar, fíjense ustedes que el cálculo era que el año 2013, que es donde estamos hoy día, necesitábamos $32 millones, muy acorde a los $30 millones que se anunciaron la semana pasada, y que el año 2021 probablemente íbamos a necesitar cerca de $140 millones para cubrir a este grupo de pacientes con enfermedades raras con terapias específicas disponibles. Ahora, al tiro contarles, ¿y por qué les cuento las lisosomales y por qué les muestro estas cifras? Porque estoy convencido, y ahí no he logrado convencer a la doctora Castillo, de que las enfermedades lisosomales son la punta de lanza. Las enfermedades raras tratables, este 1.8%, son la punta de lanza en las enfermedades raras. Probablemente, y creo que tenemos que agradecerle a las enfermedades lisosomales que hayan hecho el trabajo, porque en el fondo ellos han hecho que estas enfermedades sean visibles para las autoridades y que se destinen fondos. Probablemente si hoy día estas enfermedades no existieran, probablemente todo el resto de las enfermedades raras tampoco existiría, no tendrían la notoriedad que hoy día tienen. Y el cálculo es que de los 4, los 140 o de los 30 millones, no necesitamos más de un 5% de ese presupuesto para poder resolver los problemas que la doctora Castillo muy bien nos mostraba. Esto no es solamente terapia, pero es claro que las terapias de este pequeño grupo de pacientes van a consumir un porcentaje importante de cualquier presupuesto que se destine a enfermedades raras. Lo interesante es que con un pequeño porcentaje de ese presupuesto, que insisto, no es más de un 5, no es más de un 10% de estas cifras que suenan estratosféricas, podríamos ser capaces de generar registros, redes de derivación, códigos de conducta ética para enfermedades, para pacientes, para médicos que nos desempeñamos en este tema, el tema de registro diagnóstico, la incorporación a estudios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas otras intervenciones no son caras, pero la gracia es que si hoy día se está poniendo plata arriba de la mesa para tratar a un pequeño grupo de pacientes que tienen raras tratables, la idea es que de esta misma plata se pueda precisar, y ahora en la discusión presupuestaria va a ser fundamental que de estos 30 millones que se anunciaron se pueda asignar no solamente a terapias de alto costo, sino que a todo lo otro que los pacientes con enfermedades necesitan, no solamente estos pacientes, sino que todos los que hoy día viven en Chile con alguna enfermedad rara. ¿Cómo es la historia de esto? Contarles que esto no partió así tan parafernálico como hoy día suena. Esta es la primera reunión de pacientes con enfermedades lisosomales. 4 pacientes con enfermedad de Gaucher. 4 de los que hoy día ya son 34, en realidad son 41, pero 34 financiados por el Ministerio. Y estos 4 pacientes se juntaron en la compañía de bomberos, de la cual este paciente, Francisco, era voluntario. Y resulta que cuando nos juntamos ahí, estaba Miriam también, nos dimos cuenta que para formar una agrupación de pacientes necesitábamos 11 personas. Como no las teníamos, yo soy parte de la agrupación de pacientes, el portero de la compañía de bomberos también, y tuvimos que asomarnos a la puerta de la compañía de bomberos y los 2 peatones que iban pasando también firmaron. Así partió la agrupación de pacientes lisosomales de Chile. Así que si ustedes creen que la cosa es artesanal, es más artesanal que eso. Lo interesante es que esta agrupación, el año 2009, hizo una reunión, bueno, y este año ha hecho varias. Hoy día son más de 250 familias que forman parte de esta agrupación. Fíjense ustedes cómo ha crecido. Estamos hablando de enfermedades raras. O sea, esto sonaba como una reunión de enfermedades raras, pero una reunión en el Club Hípico del 2007, ¿sí? ¿Está bien? Con cerca de 200 familias, y el año 2013, ya con reuniones parceladas, enfermedad por enfermedad, nos habla que este es un tema que ha crecido exponencialmente. Entonces, claramente, estos pacientes han logrado los cambios. ¿Y cómo lo han hecho? Exigiendo sus derechos. Aquí está un paciente con Gaucher diciendo que quiero vivir. No sé si recuerdan el incidente con el ministro de las vacas. Bueno, ahí le preguntaban a las vacas
¿Qué pasaba con un paciente con mucopolisei, por ejemplo, con Gabriel? O ahí hay el hijo de un paciente con enfermedad de Fabry que también está exigiendo los derechos para su papá. Y esto es un tema interesante porque aquí, algo que discutimos siempre y al punto al que llegamos siempre, aquí cada uno tiene que hacer su trabajo y su trabajo bien hecho. Los únicos que pueden pedir terapia son los pacientes. Si yo llego al ministerio y pido terapias para 20 pacientes, van a decir, tú tienes conflictos de interés. Si llega una compañía a vender, bueno, el interés primero de la compañía es vender. Por lo tanto, los pacientes son los primeros y los únicos que pueden exigir su derecho. Y los médicos estamos ahí para apoyarlos y para hacer lo que hoy día se conoce como la representación y defensa de los pacientes. Esa es una obligación que tenemos. Pero claramente el paciente es el que está obligado a exigir sus derechos. Y eso es un tema que yo creo que hay que tener súper claro. O sea, si el médico empieza a encadenarse en la calle o el paciente empieza a diagnosticar a otros pacientes, estamos con problemas. O sea, cada uno tiene que hacer el rol que le corresponde de una manera complementaria unos de otros. Las compañías, buenos productos, el gobierno, decisiones que beneficien a la mayor cantidad de personas posible, los pacientes exigir sus derechos adecuadamente y los médicos hacer lo que nos corresponde, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Bueno, esta es la FELCH y les cuento porque ellos son los que han empujado todo este desarrollo del que les he contado. Ellos son los grandes responsables. El resto de los actores hemos tenido que acompañar este camino que ellos han ido trazando y transmitirles lo mismo. Yo creo que acá, yo sé que hay pacientes con enfermedades raras. La responsabilidad es de ustedes, la responsabilidad es de los pacientes y no es nuestra. Nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar, pero la responsabilidad primaria es de los pacientes. Bueno, yo les contaba de Diego. Este es Diego, el paciente con mucopolisacaridosis tipo 1. Para hacerles más entretenida la historia, Diego es un paciente que conocíamos años antes porque fue diagnosticado con una fenilketonuria. Este niño se controlaba en el INTA, en este Puerto Montt, y tiene el diagnóstico de una fenilketonuria. Y como al año y medio empezamos a darnos cuenta que empezaron a aparecer características de otra enfermedad metabólica, como es la mucopolia tipo 1. Y este paciente tiene 2 enfermedades metabólicas, las 2 hoy día con terapias financiadas por el Ministerio de Salud. Y él partió entonces terapia y fue el primer paciente chileno con un financiamiento ministerial para una terapia de reemplazo enzimático. Así que él fue el que abre el camino, en el fondo, para esto. Y desde ahí, las iniciativas aisladas que les voy a ir contando. El piloto GES del Goché, ya les mencioné algo, esto empezó en marzo del 2008, y les muestro una foto de un diario para que ustedes vean el impacto social que esto genera. Y esta es una familia muy especial. Esta paciente, la Emilia, que está allá al fondo, es hermana de la Florencia. Y la Florencia era la paciente que controlábamos y que estaba dentro de la lista de pacientes que iban a ingresar a terapia de reemplazo en el piloto GES. Sin embargo, esto es noviembre del 2007, donde se anunciaba que este programa iba a partir. Bueno, desde el noviembre de 2007 hasta que se implementó el programa, Florencia falleció con su enfermedad y Emilia se confirmó la condición en ella. Por lo tanto, en esa familia pudimos partir con la terapia que estaba asignada inicialmente a Florencia para Emilia. Y hoy día Emilia tiene 8 años y es una niña perfectamente sana, que es la que aparecía precisamente en la foto que nos mostraba la doctora Castillo con el letrero de Goché, ¿se acuerdan? Esa niñita es la niña que está ahí acostada en esa camilla recibiendo su primer día de terapia de reemplazo enzimático. Entonces, como ustedes pueden ver, este fue un programa que partió con muy buenas intenciones, pero con una lógica, desde el punto de vista nuestro, errada. Desafortunadamente, este programa se suspendió en 2010, pero los pacientes siguen hasta el día de hoy recibiendo terapias de reemplazo enzimático y no solamente los 19 que partieron, sino que 34 pacientes. Este es el famoso decreto que genera esta comisión de enfermedades raras o poco frecuentes, que ya hemos hablado bastante de ella. Y esto es un poco lo que conversamos también hace un rato. Esta ha sido siempre la propuesta que esta comisión ha hecho. Insisto, nunca ha sido ni será la idea de que esta comisión trabaje solamente para las enfermedades raras con terapias específicas. Esto no es más, y les cuento de nuevo, no es una idea genial nuestra de una noche de inspiración, sino que esto no es más que la adaptación, en particular del modelo francés, pero de otros modelos, y ahí destacar lo que ellos proponen y que es lo que aparece, de hecho, en el decreto de constitución de esta comisión. Generar criterios de priorización. En Chile nunca nos van a decir hay plata para todo. Por lo tanto, siempre vamos a tener que decir qué pacientes son más prioritarios. Es una tarea que es muy difícil, les voy a contar algo al respecto. Registros de pacientes, la doctora Castillo muy bien insistió en eso, es fundamental. Hoy día, cuando en el Ministerio de Salud hay dudas de cuántos pacientes hay con una enfermedad, llaman a los pacientes. Esa es la realidad. No puede ser, o sea, debiéramos tener, y eso no es caro, generar un registro nacional de pacientes. Información.
Hoy día la gran cantidad de cursos que hay de enfermedades lisosomales están financiados por las compañías farmacéuticas. No están financiadas por un nivel centralizado que determine cuáles son los objetivos de hacer difusión en comunidad médica, en la comunidad abierta, en comunidad de pacientes. Hoy día hay folletos que andan dando vuelta que dicen si su hijo ronca puede ser una mucopolisacaridosis. No puede ser, o sea, tenemos que enseñar bien a la comunidad médica para que diagnostique adecuadamente, tenemos que difundir este tema en la opinión pública y evidentemente que esto debiera, pensamos, ser algo que esté centralizado y que esté coordinado a nivel de con una idea central. El acceso a los diagnósticos. Hoy día si hay un paciente con alguno de los síndromes que nos mostraba la doctora Castillo, ¿dónde hacemos el estudio? A menos que tengan la suerte de conocer a la doctora o a alguien que los pueda orientar, probablemente ni siquiera van a saber dónde mandar ese diagnóstico. El acceso a tratamiento, que es lo que probablemente hasta ahora hemos hablado, y que no solamente el tratamiento, la terapia, son las canastas de prestaciones, las redes de derivación, los centros de atención regionales de derivación nacional, muy parecido a lo que la doctora nos mostraba, que es la propuesta que se ha hecho a los comandos de los actuales candidatos. La investigación, saber hoy día si pacientes chilenos podrían o debieran participar de estudios clínicos con alguna de estas drogas. Los códigos de conducta ético para quienes trabajamos en estas enfermedades, a nosotros se nos tienta con muchas invitaciones, con muchas comidas, con muchos cócteles, y nosotros tenemos que saber si podemos aceptar o no a eso y si eso compromete nuestro juicio a la hora de definir, por ejemplo, la asignación de un tratamiento u otro, y eso es lo que les mostraba en la primera diapositiva de esta presentación. Y las colaboraciones, súper importante, la doctora Castillo también mencionó eso es fundamental para poder generar un sinergismo, y no solamente a nivel nacional, sino que también regional. Actualmente estamos participando de una red que está siendo coordinada, de hecho, en Argentina, por las comisiones de los ministerios que están desarrollando leyes para enfermedades raras. Hoy día Ecuador, Colombia, México, Argentina y Brasil están trabajando muy, suena pretencioso, pero parecido a lo que estamos haciendo nosotros, a nivel de comisiones en el seno de los ministerios de salud, para poder desarrollar legislaciones para enfermedades raras. Y la idea es que toda esta información esté disponible no solamente para los chilenos, para que cuando uno prepara una presentación sepa si nos hemos juntado o no, por ejemplo, sino que también para otros países, para que si ellos quieren seguir este camino, que nosotros ya llevamos 12 años intentando hacer algo, y que creo que algo se ha hecho, ellos puedan también ver cuál ha sido la experiencia de los diferentes países. Así que esto nos parece algo central en el avance de las enfermedades raras. Déjenme contarles solo dos ejemplos para terminar en 2 o 3 diapositivas. Primero, programa de implementación. Vean ustedes que es algo reciente, esto pasó recién ahora, en julio de 2013 partimos con este programa. En Chile tenemos 8 pacientes con enfermedad de Marotolamí o mucopolisacaridosis tipo 6, 2 en Calama, 1 en Valparaíso, 1 en Los Ángeles, otro en Talcahuano, 2 en Puerto Montt, en la Isla Mayen en realidad, y 1 en Coyhaique. Y estos pacientes, había una que había participado del estudio clínico y que recibía terapia desde el año 2004, la Leslie, una paciente de Calama. Estaba la Connie, una paciente de Los Ángeles, que había partido con terapia de estas asignadas a DEO, porque se pudo hacer el lobby adecuado para que esta paciente partiera, y eran los únicos 2 pacientes que hasta julio del 2007 recibían terapia de reemplazo enzimático para mucopoli 6, sabiendo que habían 8 pacientes. Bueno, de hecho habían 2, pero en este último año fallecieron 2 pacientes. Así que de los 8 pacientes entonces que estaban vivos a julio del 2007, pudimos partir el 6 de julio del 2013 con la Isabela, una paciente de Valparaíso. Partimos el 10 de julio, 4 días después, con Kevin, un paciente de Talcahuano, 5 días después con un paciente en Calama, y finalmente con la Rosita y la Angie, las 2 hermanitas de la Isla Mayen, y con Camilo, el paciente de Coyhaique, un poco después. Entonces, como ustedes pueden ver, en un mes logramos generar un programa de implementación que protocolizamos, que pudimos definir cuáles eran los criterios de ingreso, que pudimos definir cómo iban a hacerse el setup de los centros de infusión, cómo se iban a hacer las infusiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un programa real. Y esto es algo, y por eso les decía, que nos tiene orgullosos, porque pensamos que si bien este es un pequeño grupo de pacientes, no son ni todos, ni siquiera una pequeña parte, sino que una pequeñísima parte de los pacientes con enfermedades raras, nos parece que este es un avance. Así como la tirosinemia, así como la feniquetonuria, así como los otros ejemplos que hemos mostrado, decir hoy día que en Chile el 100% de los pacientes con mucopoli tipo 6, con una de las enfermedades raras tratables, reciben terapia a través de un programa ministerial, nos parece que es un avance importante. Para que ustedes vean el impacto social, esta es la portada del Mercurio de Valparaíso, el diario regional, ¿cierto?, de Valparaíso, y ustedes ven el portal, Isabela con sus 2 hermanos recibiendo la terapia. Y en Coyhaique, el Divisadero, que es el diario regional también, como también en portada salió Camilo recibiendo su terapia en el Hospital Regional de Coyhaique. Entonces, como ustedes pueden ver, esto genera un impacto social. La doctora ya nos mostraba
revistas más glamorosas, pero bueno, yo mostré el Divisadero y el Mercurio Valparaíso. Así que salen en todas partes. Esto se trata de la no discriminación que habla el abogado también. Esto aparece desde las últimas noticias hasta la revista Cosa. El siguiente ejemplo es el de Fabry, que yo les contaba que está en pleno proceso. Y aquí fue un tema mucho más difícil. ¿Por qué? Porque enfermedad de Fabry, aquí les muestro la foto de los primeros pacientes chilenos diagnosticados con esta enfermedad del año 2001 en Iquique. Estos son 3 primos que tienen la misma enfermedad, y para esta enfermedad hay 2 productos aprobados, cosa que ya complejizaba un proceso de priorización. Y no solamente 2 productos aprobados, sino que más de 80 pacientes diagnosticados. Y plata para 25. Eso fue lo que nos dijo el Ministerio. Entonces nos dijo, bueno, ¿cómo ordenamos a estos pacientes para determinar quiénes reciben terapia? Contarles que la idea original del Ministerio era que había un político de la 4ª región que había hecho un muy buen lobby y que había obtenido, comillas, terapia para 10 pacientes. Entonces se nos dijo, comisión, ustedes tienen que darle 10 terapias a Coquimbo y las otras 15 distribuyanlas en el país. Nosotros le dijimos, eso como comisión técnica no lo podemos hacer. Si somos una comisión técnica, nosotros vamos a tener que generar criterios de priorización para todos los pacientes. De esa manera, de alguna manera vamos a tener que ordenar a esos pacientes de acuerdo a prioridad de acceso a terapia, y si tocan los 10 pacientes de Coquimbo, bien; si no tocan, mala suerte. Afortunadamente para el ministro contarle que quedaron 21 pacientes de Coquimbo, porque es donde se concentra una familia muy grande con esta enfermedad, pero este fue un proceso de priorización que se tuvo que hacer con criterios internacionales que hoy día están definidos de cómo priorizar pacientes. Y evidentemente que esto también estaba complejizado porque había una agrupación de pacientes, la misma Miriam, que marchaba fuera del ministerio, que presionaba y que estaba haciendo, insisto, su pega, que es lo que estamos hablando recién. Ellos son los que presionan, los que hacen que el ministerio nos cite a reuniones, nosotros vamos a esas reuniones, trabajamos en este tema y finalmente podemos generar un programa de priorización para enfermedades de Fabry. ¿Qué fue lo que se hizo? Se les mandó una ficha de recolección de datos a los médicos tratantes que fue ciega. O sea, nosotros no sabíamos, por este tema que les contaba de Coquimbo, no sabíamos de dónde venía el paciente ni cuál era el nombre, solamente la fecha de nacimiento, las iniciales, y le pedimos los datos que necesitábamos para poder hacer esta priorización. Se definieron criterios de alta, mediana y baja prioridad, se asignó un score, y el equipo médico del INTA, que se designó como Centro de Derivación Nacional para este programa y para el de Mucopolisei también, aplicó estos criterios de priorización a estas fichas y se entregó una lista de los pacientes que recibimos, de las fichas que recibimos. Contarles que de los 80 pacientes, los médicos tratantes estimaron que 37 tenían indicación de tratamiento, no los 80. De los 28 que recibimos, tuvimos que encoger, perdón, de los 37 que recibimos, solo 28 cumplían estos criterios. Dejamos, por ejemplo, fuera a los niños pequeños, porque no hay evidencia suficiente que apoye el uso de estas terapias en esos niños. O dejamos afuera también los pacientes que ya estaban recibiendo terapia, o dejamos afuera también a los pacientes que ya estaban en diálisis, porque ahí ya no se puede revertir el compromiso de la enfermedad. Y así fue como se lograron recolectar 28 fichas que cumplían criterios, y de esas 28 se seleccionaron 25. En un orden del 1 al 25, con los 3 siguientes, en que si se puede ampliar el presupuesto, evidentemente que esos 3 van a tener la primera prioridad para poder entrar a terapia. Y de esta manera, este es un programa que hoy día está en fase de implementación. La semana pasada, un motivo de la reunión era que se está decidiendo esto que les contaba, como hay 2 productos, hay que ver qué producto se compra, eso ya es un tema del ministerio, y una vez que se compre, ya se va a poder implementar este programa infundiendo a estos pacientes a lo largo de todo Chile. Así como ustedes pueden ver, acá hay una solución racional. Probablemente no es perfecta, claramente no es perfecta, está lejos de ser muy buena, ni siquiera es buena, pero por lo menos no es tan mala, ¿ya? La alternativa a esto, ¿cuál era? Que cada paciente buscara un abogado, demandara al Estado cada uno de los 80. Y capaz que hay pacientes que ni siquiera tenían indicación de terapia, quedaron antes de tratamiento que un paciente que sí la tenía. Claramente quedan fuera pacientes que desde nuestro punto de vista, como comisión técnica, tienen indicación, pero al menos hoy día pensamos que una solución de este tipo es mejor que la judicialización, es mejor que la asignación de terapias a dedo y que claramente es mejor que no hacer nada. Por lo tanto, como les digo, estas son las cosas que intentamos hacer en estas 42 reuniones que yo les cuento y que hemos intentado ir avanzando en este tema de a poco. Ahora, el futuro. Obviamente hay muchas enfermedades con terapias específicas que no están dentro de programas ministeriales. Hoy día no hay programas oficiales ni para Mucopoli 1 ni 2, no hay para POMPE, no hay para hemoglobinuria paroxística nocturna, que son enfermedades que hoy día están dentro de estas listas de raras, entre comillas, tratables.
No hemos hablado hoy día de enfermedades desatendidas, o las neglected disease, que se llaman, que son estas enfermedades que son muy frecuentes en algunos lugares y muy pocas en otras. ¿Qué pasa en Chile con un paciente con malaria, por ejemplo? ¿Qué pasa en Chile con un paciente con paludismo? Son enfermedades, entonces, de las cuales que también se relacionan con el concepto de rara y que debieran ser, pensamos, comprendidas dentro de un programa nacional. Y fundamentalmente lo que la doctora Castillo les decía, una mayoría de enfermedades raras sin terapias específicas disponibles que requieren de redes de derivación, redes diagnósticas, de información, etcétera, etcétera, etcétera. Y los otros aspectos que son estos, que son fundamentales para un desarrollo de un programa nacional. Y de nuevo insisto en el concepto, Programa Nacional de Desarrollo de Enfermedades Raras. Esto no es plata arriba de la mesa para pagar 3 tratamientos. Esto es un programa, esto debiera ser, pensamos, y esto es lo que apunta el espíritu de la ley que quisiéramos que saliera desde el Ejecutivo al Legislativo, que ojalá que sea una ley que salga con presupuesto y con reglamento, que permita cubrir cada uno de los aspectos que las enfermedades raras comprometen. Y finalmente, para terminar, y creo que aquí, y este es el mensaje para ustedes, yo creo que se requiere, y lo hemos demostrado, creo, que la participación activa de las diferentes entidades de la sociedad, hoy día esto suena como muy cliché, pero la sociedad en su todo, como dicen los políticos, pero bueno, las agrupaciones de pacientes, las ONG, las agrupaciones como la de usted, son fundamentales para determinar las prioridades en salud. Hoy día está claro que las prioridades en salud no solo se fijan por algoritmos de carga-enfermedad. Hoy día los pacientes tienen mucho que decir, los pacientes tienen mucho que opinar, tienen mucho que presionar y lo que decíamos en algún momento de la presentación, son los únicos que pueden exigir sus derechos. Los médicos, las compañías, el mismo gobierno, los representantes que ustedes tienen pueden ayudarlos, pero los pacientes son los únicos que están llamados a exigir lo que ellos creen como sus derechos. Y eso yo creo que es lo más importante para poder desarrollar un buen programa nacional de enfermedades raras. Así que yo también, igual que la doctora Castillo, soy optimista. Creo que han pasado cosas en los últimos años. Creo que hoy día yo trabajo con 2 mentores que son de estas personas antiguas y ya siempre, cuando hay algún problema, siempre la pregunta es, bueno, pero ¿cómo están los pacientes con enfermedades lisosomales en particular? ¿Están mejor que hace 10 años? Sí, pues, hoy día tienen terapias disponibles, hoy día tienen programas ministeriales, hoy día se está discutiendo si entran o no a otros programas, hoy día hay una agrupación de pacientes, sí, hoy día hay un avance importante, pero claramente está lejos de ser un avance suficiente, es solo el inicio, son probablemente los primeros pasos que estamos dando y esperamos que ustedes sean, los pacientes, sean los que generen los cambios de aquí y para el futuro. Así que muchas gracias. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. Unos 150 millones de personas en todo el mundo se encuentran cada año en una situación financiera catastrófica y 100 millones de personas se ven abocadas a vivir por debajo del umbral de la pobreza debido a sus gastos sanitarios. Los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad. El derecho a la salud significa que los estados deben crear las condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. El derecho a la salud no debe entenderse como el derecho a estar sano. A continuación, presentamos al doctor Marcelo Navarrete, doctor en Medicina y postdoctorado en Inmunoterapia y Oncohematología de la University Medical Center Freiburg en Alemania, postdoctorado en Hematología en la Leiden University Medical Center en Holanda, quien actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de Medicina de la Universidad de Magallanes. Esta mañana nos presenta la ponencia Transferencia tecnológica como respuesta al desafío clínico de enfermedades raras. Con nosotros el doctor Marcelo Navarrete. Hola, muy buenos días. Primero que nada quería agradecerles por la invitación
a esta presentación y es un verdadero honor estar aquí para mí. Y bueno, como académico universitario voy a tocar otro aspecto de las que compete a las enfermedades raras, que es la parte o la contribución que puede hacer el desarrollo en investigación, desarrollo y transferencias tecnológicas. Voy a aprovechar a ver brevemente el reporte que salió este año del Ministerio de Salud de los Países Bajos u Holanda en el campo de enfermedades raras. Sin intención de ahondar en detalle, quería recapitular algunos aspectos muy puntuales respecto a lo que ha ocurrido en los Países Bajos, que tiene que ver bastante con lo que ha ocurrido en Europa Central respecto a esta temática. En Holanda, estas son iniciativas del Ministerio de Salud, que en realidad se llama Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte. Y ha estado involucrado en el campo de las enfermedades raras del año 95, que comenzó de una manera parecida a lo que proponía acá el doctor Cabello, con un grupo de trabajo técnico que funcionaba como asesor del ministro y partía de una iniciativa europea, en la cual todos los países, todos los miembros de la comunidad deberían formar un consejo técnico asesor que tenía algunos objetivos muy puntuales, que es generar un reglamento de medicamentos huérfanos y una mesa de diálogo. Y lo importante es que de esa mesa de diálogo formen parte todos los actores involucrados, no solo los médicos, sino que debe incluir los centros médicos, las universidades, la industria farmacéutica, y es muy importante la participación de la organización de pacientes, que son los principales interesados en esta temática y los beneficiarios de las prestaciones. Hacia el 2001, a raíz de las recomendaciones que hizo este grupo de trabajo, el Ministerio de Salud comienza a instaurar las políticas gubernamentales en el área de enfermedades raras en Holanda. Y lo primero que se hizo fue esto, la creación del Comité de Dirección de Medicamentos Huérfanos, en la que participaron la Federación Holandesa de Pacientes, organizaciones de consumidores, el Consejo Holandés de Enfermos Crónicos y Personas con Discapacidades, médicos, cuidadores, investigadores y dos organizaciones de la industria farmacéutica, Nefarma y Biofaminte. La Organización de Compañías de Seguro de Salud, que es un equivalente a las CISAPRES del gobierno holandés, es un sistema único en Holanda, no hay algo equivalente a FONASA, se desarticuló, y la Junta de Evaluación de Medicamentos. Y pasaron varios años, más de 10, desde las primeras políticas instauradas, y el Ministerio realizó este informe, que salió publicado en enero del 2013, y, digamos, es muy largo y hay muchas cuestiones técnicas, pero quiero retomar 1 o 2 puntos. Desde el año 2000 se autorizaron 70 medicamentos huérfanos, y la autorización, y todos ellos están aprobados en la Comunidad Europea y por la EMEA, que es el organismo regulador que tenemos. La autorización significa en Holanda que las aseguradoras deben reintegrar o hacerse cargo de los costos si la indicación del medicamento proviene de un centro médico autorizado. En este caso somos centros médicos universitarios o centros de derivación los que tienen la potestad de diagnosticar, evaluar e indicar el tratamiento a los pacientes. La Comisión, hay otros puntos en particular que la Comisión Europea recalcó como necesaria una consulta abierta para el análisis de estas políticas instauradas. Y el resultado de las consultas condujeron a algunas conclusiones del Consejo en el 2009, y la recomendación unánime en todos los estados europeos fue que para fines de 2013 todos los estados tenían que tener una política nacional respecto a las enfermedades raras. Es un consenso común que requieren una legislación específica. Ahí estoy muy de acuerdo con los antecesores que por ahí la inclusión en el contexto de un plan que es diferente, como AUGE o GES, no sea la estrategia más apropiada, requiere políticas específicas, requiere de mecanismos de acción individuales y particulares, porque es una situación particular, es una situación individual, es diferente. Y el otro consenso fue
que los medicamentos huérfanos autorizados tienen que estar disponibles en los Estados miembros. Esta es la primera parte, pero es solo una parte muy pequeña. Y si retomamos la diapositiva que mostró la doctora Cabello, que era bastante representativa, solamente el 2% de las enfermedades raras o que podrían entrar a esta definición tienen un tratamiento específico. Y una vez superada la etapa en la que está pasando Chile en este momento, que es la generación de políticas, la posibilidad de que haya una provisión de los medicamentos que están actualmente disponibles por parte del Estado, que estoy convencido de que en algún momento va a ocurrir, esa es solo la puntita del iceberg. Y ahí recién comienza el problema, porque todavía nos queda el 98% para los que no tenemos una solución. Y esa fue la conclusión del informe. Un número importante de enfermedades, las opciones terapéuticas son limitadas. Hay algún tratamiento sintomático, paliativo, de rehabilitación, pero no hay un tratamiento específico que realmente sea una solución para el problema. Y esto se asocia a varios otros factores. El conocimiento de los mecanismos de enfermedad, que es una parte esencial para el desarrollo de terapia, es muy poco. Precisamente, y es especialmente difícil porque son pocos los pacientes. El conocimiento de la historia natural, que también es importante para el tratamiento, tampoco se conoce. La información útil para los pacientes no es de fácil acceso, también un problema identificado dentro de Holanda. Y hay una necesidad de generar mayor conciencia y comprensión entre los médicos y otros proveedores de atención sobre las políticas se requiere un mayor compromiso de las compañías de seguro de salud y los medios de comunicación para llevar a cabo estas actividades de difusión. De todo esto, se definieron algunas estrategias para empezar a resolver esta temática, como el fortalecimiento de la función de los hospitales universitarios para la atención e investigación respecto a estas enfermedades. Se van a disponer de partidas presupuestarias específicas para la atención y la investigación, mejorar el reembolso de los medicamentos y para este entonces se disuelve el Comité de Medicamentos Huérfanos, que ya había cumplido su tarea y la tarea pasa a tomarla en los centros médicos universitarios como indicadores de la terapia. Y se crea el Foro de Biotecnología y Genética, que tiene que asumir una mayor responsabilidad sobre las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. Más financiamiento para el diagnóstico, favorecer el aumento de la participación de las organizaciones de los pacientes como elemento fundamental, estimular el desarrollo de pruebas diagnósticas, creación de programas de investigación científica y lo que nos compete como universidad y centros académicos son principalmente estos dos puntos. Mejorar el diagnóstico, porque muchas veces ni siquiera se llega a conocer si es una enfermedad rara o cuál fue, y tratar de dar una solución a través de la investigación científica y el desarrollo tecnológico a ese 98% que no tiene una solución hoy. Para esta tarea es esencial la generación de alianzas estratégicas. Que la universidad y los centros académicos y de investigación trabajen en conjunción con los hospitales clínicos o los prestadores de servicios de salud. Digamos, hay que acercar el conocimiento científico a quien lo necesita. Y es especialmente importante en estas enfermedades que son poco frecuentes, debido a que no hay un interés comercial directo involucrado. Y no nos queda otra que trabajar la academia y el hospital. Digamos, aquí la farma no va a aportar con fondos directos, no es un interés prioritario, no significa un rédito inmediato o a corto o mediano plazo de la inversión. Es una tarea de la universidad y el Estado a través de sus aportes en investigación y de los prestadores de servicio. Esto hay que generar marcos institucionales para la investigación, innovación y desarrollo a través de estas alianzas. En Holanda esto se resolvió generando los centros médicos universitarios. Esta alianza tiene algunas ventajas, como que puede ofrecer servicios de diagnóstico que son únicos y generar el marco para el estudio de los problemas y comenzar a buscar la solución de las respuestas.
Solamente a modo de ejemplo y sin afán de ir en detalle, quería mostrarles el programa de investigación en el que me tocó participar, que fue un programa de desarrollo terapéutico en un grupo de enfermedades muy poco frecuentes, que es los linfomas indolentes, linfoma folicular, linfoma del manto, enfermedad de Wallström. En Europa, en toda Europa, tenemos entre 10 y 15 nuevos casos cada 100.000 habitantes. La mayoría de estos casos son linfoma folicular, o sea que manto y Wallström son muchísimo más raras. El tratamiento actual, si bien ayuda, es altamente tóxico y para el caso particular de estas enfermedades, la recaída es cercana al 100%, supera el 98%, o sea que el éxito es muy limitado. Tenemos el problema de la muy severa toxicidad y continúan siendo incurables. No voy a ir en detalle, es solo a modo ejemplificador. Nosotros estuvimos trabajando en el desarrollo de una nueva terapia basada en conceptos diferentes a la quimioterapia, que se llaman terapias biológicas, en la cual tomamos una muestra del tumor. Con esta muestra identificamos algunas estructuras particulares que lo diferencian de las células normales y tratamos de reeducar al sistema inmunológico a través de tecnologías recombinantes de proteína, el uso de adyuvantes, para que el sistema inmune reconozca esta estructura del tumor como algo peligroso, como algo extraño. Tratamos de imitar lo que ocurre durante una infección. De esta manera tenemos la esperanza de que el propio sistema inmune, al reconocer este tumor como algo que es extraño, que es ajeno, lo ataque y tome el control de la enfermedad. Este concepto, este trabajo, es un trabajo de cerca de 10 años que estuvimos realizando en la Universidad de Freiburg, en Alemania, y lo continuamos en la Universidad de Leiden, en Holanda, en conjunto, que nos ha llevado muchas fases de desarrollo preclínico y clínico. Y evidentemente esto no es algo que lo pueda hacer la universidad solamente, un centro académico, digamos. En la universidad podemos tener recursos humanos y desarrollar los conocimientos necesarios de inmunobiología, biología, desarrollo de técnicas de producción de proteína, pero no tenemos capacidad asistencial y llegado el caso de producir la droga de manera terapéutica se requiere inversión que no es menor. Y esto solo se logra con alianzas estratégicas nuevamente. Necesitamos la universidad con sus recursos humanos y el conocimiento científico, necesitamos los centros asistenciales y necesitamos inversiones. Nosotros hicimos todo esto con la Universidad de Freiburg, la clínica universitaria, y tuvimos la colaboración de una empresa, Celgenics, que es una empresa que nació desde la universidad para este fin. Transitamos todas estas fases de desarrollo clínico, en las que no voy a ir en este momento, y desarrollamos la terapia, llegó a fase clínica, comenzamos a probarlos en pacientes. Este es un ejemplo de un señor con un linfoma folicular en el cuello, que es esta masa que ven redonda aquí. No era candidato para tratamiento quimioterápico por su edad y por otros motivos, no quiso recibir quimioterapia, entró en el protocolo clínico y aquí vemos que luego de algunas semanas su tumor desaparece sin la aparición de efectos adversos. Este señor luego fue uno de nuestros primeros pacientes, ya son 6 años y continúa sin la enfermedad. Y logramos darle a esta terapia el estatus de droga huérfana, lo que habría un montón de opciones, en teoría. Lamentablemente, lo que pareciera ser una historia de éxito tiene algunos inconvenientes. La eficacia es moderada, o sea que de ese grupo pequeño de personas con estas enfermedades que ya de por sí son raras, solo podemos beneficiar a un subgrupo, que es un 30 a un 40% de los pacientes. El concepto de terapia biológica hace que sea una terapia personalizada. No hay una Idiovax, hay una Idiovax para cada paciente. Tenemos que desarrollar una terapia única que es pura y exclusiva para esa persona. Y esto hace que todos los medios de producción tengan que invertirse de una manera individual para un solo individuo. Mucho más que raro. Es una terapia
única en el mundo, solo para esa persona. Lo que pueden imaginarse los costos que implica asociado. Evidentemente los costos de producción son muy elevados para la universidad y para la pequeña empresa que nos estaba apoyando. Y la industria farmacéutica, por la cantidad de casos, consideró la propuesta no rentable. Tenemos una especialidad terapéutica que puede ayudar a un número muy pequeño de personas, sin embargo, no tenemos la capacidad ni nadie que la produzca. Estamos trabajando en esto, estamos tratando de utilizar otros sistemas de síntesis para bajar los costos y demás. Pero solamente quiero ejemplificar que el hecho de que alguien financie la terapia no significa que ahí termine la historia. Este es otro pequeño ejemplo de qué manera la alianza entre la universidad y los sistemas de servicio de atención pueden agilizar y redundar en un beneficio. Esto es muy cortito y solo a modo de ilustrar. Teníamos la necesidad de medir respuesta inmunológica celular bajo determinadas condiciones, particularmente posterior al trasplante alogénico de médula ósea, y tuvimos que desarrollar métodos diagnósticos para este tipo. Y este quizás es el más reciente, es otro método diagnóstico que desarrollamos en el laboratorio para el tratamiento de linfomas y que creo que ilustra especialmente la importancia de la alianza con la universidad. En una de las clases de biología molecular, en el taller del laboratorio, le estaba presentando el método actual que hay para la clonación de inmunoglobulinas, un método que se utiliza en diagnóstico de linfoma a los chicos de tercer año de medicina, y uno de los alumnos se acerca y me dice, le explicaba por qué en ciertas patologías el linfoma del manto no nos servía, y se acerca y me dice, profe, ¿por qué están haciendo esto así? ¿No le parece que puede ser mejor así, de esta manera? Él es Marvin, estudiante de tercer año. Lo invitamos a participar en el laboratorio, a desarrollar su idea, y actualmente estamos muy confiados de que va a ser la siguiente, en el futuro próximo, quizás dentro de 3 o 5 años, la forma en que podamos diagnosticar o clonar la inmunoglobulina del linfoma del manto. Breve recapitulación. La interacción de la universidad y servicios de salud es esencial. Necesitamos el desarrollo científico para poder mejorar la calidad de vida y los niveles de salud y dar respuesta a lo que no tiene una solución hoy. Insisto, una vez que superemos el desafío de que el Ministerio o el Estado se haga cargo de las enfermedades que hoy tienen tratamiento, nos queda delante el 98%, avanzamos el 2%. Y hay que pensar en eso. Es esencial la participación de los pacientes a lo largo de todos los procesos de desarrollo. Desarrollo científico, desarrollo tecnológico, pero el desarrollo de políticas. Y bueno, esperamos que estableciendo estas alianzas podamos contribuir de la manera que les ejemplifiqué al desarrollo de nuevas terapias y métodos diagnósticos. ¿Qué estamos haciendo en Magallanes? Muy brevemente, llevo muy poco tiempo aquí, pero hace muy poquito presentamos un proyecto para hacer un laboratorio de medicina translacional asociado a la universidad y el hospital clínico para empezar a trabajar en traer estos métodos diagnósticos de avanzada de a poquito en un plan a largo plazo a la región. Y como esto no se puede hacer solo, hicimos un acuerdo de cooperación y contamos con el apoyo de la Universidad de Leiden para llevar a cabo todos los desarrollos tecnológicos que vamos a hacer en la zona. Quiero darle muchas gracias por su atención.